Así es que vamos a hacer una breve oración para pasar al mensaje. Amado Padre, puede inclinar su rostro ahí. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque estamos contentos, Señor. Gracias porque tú eres la razón de nuestra vida, de nuestro vivir. Y por eso estamos contentos porque tú habitas nuestra vida, tú habitas nuestro ser y tú produces este gozo maravilloso en nosotros. Señor, gracias por cada tiempo, por cada culto, Señor, en el que venimos a adorarte. Gracias por poner el Espíritu Santo para levantar esa adoración genuina y verdadera a un Dios verdadero como tú. Muchas gracias, Padre, porque no necesitamos esforzarnos, no es algo que tiene un esfuerzo humano, sino es algo que fluye de nuestro espíritu por tener al Espíritu Santo, por tener a Jesucristo en nuestro ser. Señor, gracias. Todo, absolutamente todo, lo declaramos bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Gobierna tú, Señor, gobierna nuestras vidas. Oramos para que, Señor, en este gobierno de tu Espíritu, sea, Señor, tocado la vida de nuestros hermanos, la vida de aquellos, Señor, que quizá necesitan reconciliar contigo y quizá aquellas personas que pudieran estar aquí, Señor, y que no te han conocido, puedan dar ese paso de fe y reconocer al Dios Santísimo, reconocerte a ti, oh Señor, que eres el Dios verdadero, que eres el Dios más hermoso, tú eres hermoso, tú eres lo más importante, tú eres lo más preciado, tú eres el deseado de las naciones. Señor, gracias. Gracias porque reconocemos, oh Señor, que nada podemos hacer si no es, Dios mío, porque tu Espíritu Santo nos guía en todo momento, Señor. Hoy, Señor, tú has, Señor, delegado una labor espiritual, Señor, en mi vida, y oro para que sea tu Espíritu, Señor, hablando, para que sea tu Espíritu impartiendo al corazón de cada uno de mis hermanos y aún a mi propia vida. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, amados. Vamos a estar hablando del tema sabiduría para tiempos de prueba. Y yo quiero pedirle, por favor, que tengamos reverencia en el culto al Señor, que estemos tranquilitos, ¿verdad? Que no nos estemos moviendo porque eso distrae también. Así es que yo le pido a usted que está ahí atrás, si no está haciendo alguna labor, por favor tome asiento para que escuchemos la palabra del Señor. El tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana es sabiduría para tiempos de prueba. Sabiduría para tiempos de prueba. ¿Cuántos hemos pasado alguna prueba? Todos, ¿verdad? Entonces es importante conocer lo que la palabra nos dice acerca de cómo enfrentar las situaciones difíciles, cómo enfrentar las pruebas. Una de las preguntas que se hacen con más frecuencia, es esta. ¿Por qué Dios, siendo un Padre amoroso, un Padre que nos ama, por qué Él permite las pruebas a los hijos de Él? ¿Por qué permite pruebas difíciles? ¿Por qué permite pruebas dolorosas? Esta pregunta se la hacen muchas personas y yo creo que más que todo se lo hacen a la afuera. ¿Por qué el Señor permite esas pruebas difíciles? Si Él es todopoderoso y Él puede no permitir esas pruebas porque son pruebas difíciles que en muchas ocasiones los hijos de Dios pasamos. ¿Será que el Señor no nos ama? No, ¿verdad?
El Señor nos ama tanto, mis amados, el Señor nos ama tanto que permite las pruebas en nosotros. Él nos amó tanto y nosotros no podemos dudar de lo que el Señor nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque solo mis amados, solamente a través de Jesucristo hay salvación. Y usted lo sabe. Dios nos ama inmensamente. Él nos ama grandemente. Pero ¿por qué permite las pruebas? ¿Simplemente será que sucede y ya? Creo Dios porque el Señor creó todas las cosas. ¿Será que se mantiene distante, alejado de su creación? ¿O en realidad el Señor está pendiente de su creación y de cada uno de nosotros? Esa es la verdad, esa es la verdad. El Señor, claro que está involucrado en todas las cosas, en nuestras vidas como sus hijos y también en toda su creación. Cuando pienso en los desastres, en las inundaciones, en los terremotos y en todas las cosas que acontecen, algunos pueden preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero decirle, mis amados, que la respuesta está en la Biblia. El único lugar donde hallar esa respuesta real, esa respuesta verdadera, es la palabra del Señor. Algunos dicen, Dios creó el universo, pero se mantiene distante y no interviene en él. Y otros dicen, aquí estamos y somos víctimas. ¿Dónde está Dios? ¿Usted ha escuchado allá afuera decir a alguien, ¿dónde está Dios? ¿Usted lo ha escuchado? Yo creo que nosotros todos hemos escuchado, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en los desastres naturales? Como Carlito bien lo decía. Y echamos la culpa al Señor por los desastres, por el pecado que el hombre ha realizado. Desde el comienzo del universo, desde Génesis, desde la caída, por el pecado, ¿verdad?, del hombre, donde la creación fue sometida a esclavitud. Y también en estos tiempos la creación sigue siendo sometida. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por todo lo que el hombre hace. Y todo lo que el hombre hace, claro, apartando los que somos hijos de Dios, todo lo que el hombre hace, lo hace porque, amados, por amor al dinero. Y por amor al dinero se está destruyendo el planeta. Entonces, ¿por qué preguntar entonces? ¿Por qué echarle la culpa al Señor de los desastres que solo el hombre ha hecho? El Señor solo ha querido bien para nosotros. ¿Usted cree que esa clase de actitud trae paz cuando pensamos de esa manera? Si de repente aún algún hijo de Dios ha pensado, ¿dónde está Dios? Cuando se siente atribulado, cuando se siente que está pasando una prueba, de repente por ahí alguien ha de haber dicho, ¿dónde está Dios? Esa actitud, mis amados, no trae paz. Esa actitud no ayuda. Esa actitud no trae tranquilidad a nuestro espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a las pruebas que enfrentamos? Bueno, vamos a ir a Santiago porque él aborda este tema de cómo enfrentar los tiempos difíciles y hacerlo con sabiduría. Y vamos a leer Santiago 1, del 1 al 8. Versículo 12.
Pareciera, mis amados, al leer este pasaje, estos versículos que vamos a leer, pareciera que estuviéramos hablando de 3 o 4 temas, 3 o 4 cosas, pero en realidad es el mismo tema. Y usted va a ir viendo que a medida que vamos desarrollando este tema, en realidad es un solo tema, el que hoy nos está hablando el Señor aquí en Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la distinción, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué recibiremos, mis amados? A los que amamos a Cristo, la corona de vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Usted se imagina con esa corona? Una corona hermosa. Gloria a Cristo. Porque si usted se imagina el valor que tiene un diamante, es un gran valor, ¿verdad? Pero conforme dice la palabra, nuestra corona será con muchas piedras preciosas, incalculables. Qué hermoso. Bendito sea Cristo. Muy bien, sigamos. Y vamos a detenernos en el versículo de Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En este versículo, mis amados, hay una afirmación que pienso que quien la lea diga, un momento, ¿realmente quiere decir que tengo que sentir gozo al pasar por una prueba? ¿Realmente quiere decir que tengo que gozarme cuando mi esposo me deja? ¿Realmente quiere decir que tengo que gozarme cuando mis hijos no quieren nada con el Señor? ¿Quiere decir que tengo que gozarme cuando me quede sin trabajo? ¿Qué creen ustedes, amados? Quiere decir que tengo que gozarme en cualquier situación que esté experimentando. En otras palabras, digámoslo de esta manera, pruebas o lágrimas, pruebas y dolor, pruebas y sufrimiento, pero pruebas que Dios tiene de la vida. Y al leer este pasaje de Santiago 2, del capítulo 1, vemos, mis amados, bien claro que específicamente y bien claro el Señor nos dice, debes gozarte. Y fíjense que no dice solamente gozarte, no.
sino dice con sumo gozo. Cuando estemos pasando por diferentes pruebas, debe haber un sumo gozo en nosotros, en nuestras vidas. Quizá usted en esta mañana está pasando alguna situación difícil en su vida. Y el Señor le está hablando y le está diciendo que debe de tener ese sumo gozo. Por eso es que como que no compagina. Pero mis amados, a menos que tengamos nosotros la perspectiva de Dios para la vida, entenderemos esto, con un entendimiento espiritual. Porque nosotros como hijos de Dios, todo lo que nosotros leemos en la palabra, recibimos de la palabra del Señor, debe ser con el entendimiento espiritual. Y note que habla de diferentes pruebas, habla de muchas pruebas. No dice cuando pasen una prueba. No. Cuando pasen, dice el Señor, en diversas pruebas. O sea que a lo largo de nuestra vida no vamos a tener una sola prueba. Que yo recuerde, desde que conocí a Cristo, he tenido pruebas de diferentes. La primera prueba que pasé, que ustedes ya lo saben, cuando tenía prácticamente 3 meses de ser convertida al Señor, y le dan un diagnóstico a mi hija de cáncer en la sangre. Pero qué maravilloso es Cristo, porque Él la sanó. Y aquí estamos. ¿Cuánto nos gozamos, amados? ¿De verdad? Sí, porque a veces podemos decir, amén. Pero cuando estamos ahí, ¿cuál es nuestra actitud? Y aquí Santiago, déjeme decirle, no se refiere a un sentimiento alegre. No tiene que ver nada con eso, a un sentimiento alegre y frívolo. Se trata de una calma interna. Se trata de una paz interna. Se trata de una tranquilidad dentro de nosotros. No es solo un aplaudir y decir, estoy feliz por esta prueba. No, mis amados. Lo que Santiago nos quiere dar a entender es algo más profundo. Es algo más maravilloso, es algo más profundo que sencillamente decir estoy alegre, aplaudir y estoy alegre. No, mis amados. Lo que Santiago nos quiere dar a entender es que es esto dentro de nosotros que produce esa tranquilidad, aunque nos sintamos con muchas pruebas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el Señor nos dice que podemos gozarnos? Porque sencillamente, mis amados, Cristo es el gozo de nuestra vida. Y por eso el Señor nos pide que debemos gozarnos en las pruebas, porque Él sabe lo que está pidiendo, porque el Señor te dice en esta mañana, yo soy el gozo, yo soy el gozo. O sea, quiere decir que cuando hablamos del gozo espiritual, cuando hablamos de este gozo que la palabra nos está diciendo, es porque ese gozo es Cristo. Entonces nosotros vamos a poder gozarnos aún en las pruebas, amados. Esa es la realidad de nuestra vida como hijos de Dios. No es lo mismo una persona que esté allá afuera y que no conozca a Cristo. Hay una gran diferencia porque nosotros tenemos el gozo que es nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que hace que usted y yo, en cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, nos podamos gozar y decirle al Señor, gracias Señor por esto que estoy pasando. Porque sabemos que todas las cosas
A los que amamos al Señor nos ayudan a bien. Nunca piense, mi amado, que lo que usted está pasando no le va a ayudar. Que no va a ser bien para usted. No, mi amado. Todo, absolutamente todo, por muy difícil que parezca, mi amado, tiene un propósito. Tiene un propósito eterno. Porque todo lo que el Señor hace es perfecto. Aún las pruebas que el Señor permite son perfectas para nosotros. Note cómo lo expresa. Tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sabiendo que, mis amados, porque el siguiente versículo dice, sabiendo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sabiendo. ¿Sabe qué? Sabiendo que el Señor está cuidando, sabiendo que el Señor está obrando en nuestras vidas en medio de esas pruebas, sabiendo que algo grande Dios está haciendo en su vida para que usted despegue y para que usted vaya al nivel espiritual que Dios lo quiere tener. Sí, mis amados, sabiendo que algo está aconteciendo en nosotros. Porque yo quiero preguntarle, ¿cuándo es que usted ora más? ¿Cuando todo está tranquilo, que no pasa nada? ¿O cuando hay alguna situación en su vida? ¿Cuándo usted ora más? ¿Cuando el doctor le dijo que usted tiene una enfermedad y que no se cura? ¿Sabe? Hemos visto, mis amados, hermanos, yo creo que no, aquí no, en esta congregación no, pero hemos visto cómo algunos, cuando están pasando por una situación difícil, por una prueba, por un tiempo muy difícil, están tempranito en la mañana, antes del culto, y están adorando al Señor, y que son tan fieles, les duró un mes esa fidelidad. Porque cuando en realidad se dio cuenta que no era tan grave lo que tenía, amados, eso es real. Entonces, ¿qué está sucediendo en la vida de alguna persona que actúa de esta manera? Lo único que yo puedo pensar es que Cristo no es el centro de su vida. Que vino por una circunstancia difícil que le está aconteciendo y que necesita ayuda. No, mis amados, esa no es la vida que un hijo de Dios debe vivir. La vida que un hijo de Dios debe vivir es que Cristo es todo cuando estamos en necesidad, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando no nos falta nada, pero también cuando nos falta todo. Estoy hablando recuerde que estamos hablando, mis amados, de pruebas que Dios permite. Cuando digo que le falta todo, son cosas que Dios permite, porque nosotros no nos falta nada, porque nosotros tenemos a Cristo, pero Él permite esa situación en nuestras vidas, porque Él necesita ayudarnos. ¿Cuántos creen que Dios necesita ayudarnos? Sí, a veces necesitamos que nos den con una varita. Entonces, amados, es lo que nosotros sabemos de estas pruebas, que está en la palabra, para que nosotros podamos enfrentarlas o afrontarlas. Cuán importante es saber lo que la palabra del Señor nos dice, mis amados, cuando estamos en diferentes pruebas. Es lo que sabemos durante esas pruebas, lo que marcará la diferencia y definirá si podremos superarlas o no. Todos podemos
recordar, mis amados, alguna prueba? Todos podemos recordar alguna prueba que hemos pasado. Porque déjeme decirle que si usted no ha pasado ninguna prueba en su camino con Cristo, algo está pasando, algo está aconteciendo en su vida. ¿Sí? El Señor nunca nos habló, como decía el miércoles la pastora Dilcia, el Señor nunca nos habló de que al venir a Cristo el hombre es que ha vendido el Evangelio, diciéndole a la gente, si tú vienes a Cristo, todo va a ser hermoso. Mentira. Es hermoso porque lo tenemos acá. Pero si tú vienes a Cristo, ya no se te acabaron tus problemas. Mentiras. Todos lo sabemos que no es así. Nosotros necesitamos ser probados como el oro en el crisol, dice la palabra, para salir más puros. Amén. ¿Cuántos sabemos que somos probados por fuego en esas pruebas para salir más puros? Cuando meten el diamante o el oro al fuego, ¿cómo sale ese diamante? Sale puro, ¿verdad? El carbón que tenía adentro se fue. Pero eso es también lo que el Señor hace en nuestras vidas. Bueno, al pensar en esto, mis amados, consideremos lo que dice Dios en este pasaje y me hago esta pregunta. Primero afirma tener por sumo gozo las pruebas. Y pasemos a leer Santiago 1:5 y cuando aquí vamos a ver en Santiago 1:5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Que el Señor abre una puerta maravillosa. Si ustedes no tienen sabiduría, aunque sabemos que Cristo se hizo sabiduría por nosotros y que está dentro de nosotros, pero en este pasaje dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros podemos ir al Padre y decirle, Señor, te pido sabiduría para esto. ¿Y cómo dice el Señor? Que Él la dará, mire, y no jamás nos va a decir, ¿por qué vienes a pedir sabiduría? No, Él la dará, dice, y la dará abundantemente. Gracias, gracias damos al Señor. Entonces, cuando leemos este versículo, mis amados, de Santiago 1:5, pareciera que cambiase el tema. Pareciera que cambiase el tema a sabiduría. Estamos hablando de tener sumo gozo en las pruebas que enfrentamos. Y de ahí cambia y nos habla el Señor. Nos habla de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pero no es que cambie, mis amados, el tema. Definitivamente no es que cambia. Lo que quiere decir es que para poder entender espiritualmente las pruebas y hacerlo de manera que podamos tener ese sumo gozo en nuestro ser a pesar de las circunstancias que estemos pasando, necesitamos sabiduría. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Que para pasar, que para enfrentar esas pruebas necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo vamos a actuar en esa situación que nosotros estemos experimentando. Entonces, qué importante es, mis amados, que nosotros le digamos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría para esta situación en particular que estoy pasando. Padre, te pido sabiduría, Señor, para poder afrontar
esta situación, esta aflicción, esta prueba que estoy pasando. Esta prueba en particular que estoy pasando. ¿Sabe para qué? Para saber cómo verlas, para saber cómo ver esa prueba, mi amado. Entonces definamos lo que es sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que en la primera parte que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. Es importante, mis amados, ver las cosas como Dios las ve, pero es sumamente importante actuar conforme a quienes somos. ¿Quién es usted, mi amado? Usted es un hijo de Dios. Amén. Pero también es un seguidor de Cristo. Así que entender es importante ver las cosas como Dios. A quienes somos como seguidores de Cristo y acorde a lo que la Biblia dice, a los preceptos bíblicos. Así que entender la perspectiva de Dios y seguir los principios bíblicos, al hacerlo, por ejemplo, queda manifiesto que podemos evaluar la circunstancia para tomar decisiones acertadas. Con la sabiduría del Señor podremos tomar en esas pruebas decisiones acertadas, mis amados. Al recordar diversas situaciones pasadas, vemos cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos tenido una prueba, vemos cómo el Señor ha actuado. ¿Cómo ha actuado el Señor, mis amados? Allí ha estado el Señor con nosotros. Allí ha estado el Señor para alentarnos. Allí ha estado para decirnos, hijo, levántate, yo estoy aquí. Hijo, esta prueba que estás pasando es momentánea y es necesario que la pases. Ahí está el Señor, amados. Ahí está el Señor en medio de esa situación. De igual manera, si somos sabios, debemos preguntarnos, ¿qué desea Dios que hagamos en una situación en particular? ¿Qué desea Dios, mis amados, que hagamos en una situación en particular? Que nos gocemos, ¿verdad? Y que tomemos las decisiones correctas en su sabiduría. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder adecuadamente. Ahora, la sabiduría nos capacita para enfrentar las pruebas. Mire qué hermoso. La sabiduría del Señor nos capacita para enfrentar las pruebas. Entonces nos podíamos hacer la pregunta, ¿para qué Dios da sabiduría? Dios nos da sabiduría, amados, para capacitarnos, para enfrentar tiempos difíciles y salir bendecidos y no destruidos. Salir ayudados y no impedidos, expresando su amor y no disgusto. Hay algunos que se enojan, se molestan con el Señor y pasan mucho tiempo enojados con el Señor por algo que ellos querían que se hiciera de esa manera, pero no se hizo de esa manera, se hizo a la manera de Dios. Entonces se enojan
con el Señor. Entonces la sabiduría, amados, nos ayuda, nos capacita para que nosotros en estas pruebas salgamos bendecidos y expresando siempre el amor del Señor. Entonces pasemos a cuál es el propósito de Dios al permitir estas dificultades en nuestras vidas. Número 1, probar nuestra fe. La palabra que Santiago utiliza aquí es el vocablo griego, que es dokimión, que quiere decir una fe probada. Y pasemos a leer 1 de Pedro 1, 6, 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. ¿Cuál alegría nos espera? Inmensa, una alegría grande. Aunque mire lo que dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aquí nuevamente el Señor nos dice que debemos de alegrarnos, que nos espera una alegría inmensa. Pasemos al 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Mire lo que demuestra la prueba de nuestra fe. Demostrarán que nuestra fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué quiere decir, mis amados? Simplemente quiere decir que podemos regocijarnos aunque pasemos por una prueba en particular. ¿Cómo nos gozamos? Sabiendo que esta prueba es para hallar o probar que nuestra fe es genuina. ¿Por qué es probada nuestra fe? Para probar, dice, que nuestra fe sea genuina. Amados, de repente alguien pasó una prueba, ya digamos que la prueba es para, la prueba de nuestra fe es para probar si esa fe en nosotros es genuina. Y de repente alguien pasó una situación, una prueba, y ¿ha escuchado usted que dicen, ay, ahora que estoy en el Señor, solo problemas tengo? Y de repente ya no se le dio más al hermanito. ¿Qué pasó con la fe de él? ¿Era genuina? No era genuina. Entonces, este es un propósito, mis amados, por cual nosotros somos probados. Es para probar nuestra fe. Así que probar que nuestra fe es genuina es mucho más valioso que el oro. Es mucho más valioso que el oro para nosotros. ¿Que qué? Que el oro o cualquier material precioso. Nada se le puede comparar. Entonces le pregunto, ¿diría usted que vale la pena pasar una prueba? ¿Cuántos en esta mañana levantaríamos la mano y poder decir que sí vale la pena pasar una prueba? Necesaria. Otro de las razones o del propósito del Señor
nuestra fe. Mis amados, Dios no nos prueba para encontrar falta en nuestra fe. La prueba de nuestra fe es para fortalecerla. Mire qué lindo. Porque la fe que no ha sido probada es incierta. ¿Cómo es la fe que no ha sido probada? Es incierta. Los momentos más difíciles de la vida edifican nuestra fe y la hacen ser lo que Dios quiere que sea. Número 3. Otro de los propósitos que el Señor permite las pruebas en nuestras vidas es porque le dan una oportunidad de mostrar su amor a nosotros, hacia nosotros, de mostrar su poder y de mostrar su cuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido abrazados, hemos sido amados en esos tiempos de prueba que usted ha podido sentir el amor de su Padre allí? Ha podido sentir el poder del Señor. Sucedió algo en su vida que usted pensó hasta aquí. Y ahí estuvo el amor de papá. Ahí estuvo el amor del Señor levantándolo. Una de las pruebas que en mi vida pasé, muy difícil, conocí al Señor como sanador, conocí al Señor como mi Señor y de muchas maneras conocí al Señor. Pero en esta prueba conocí al Señor como mi Padre. Y fue extraordinario. Fue maravilloso. Mi vida nunca fue la misma. Porque conocer al Señor como papá, usted sabe que Él es un Padre que nos ama. Y que en esta situación que usted está viviendo, que usted puede decir, no sé qué hacer. Claro, tenemos la sabiduría que nos habla la palabra, que pidamos en esta situación. Pero usted sabe, mi amado, que ahí está su Padre. Que ahí está su Padre que va a ir a usted y lo va a abrazar. Que ahí está su Padre que lo va a envolver en su presencia para decirle, hijo, aquí estoy. Vemos, es un propósito del Señor pasar por estas pruebas porque Él nos muestra su amor y nos muestra su poder. ¿Cuántos que le habían dado un diagnóstico? Yo sé que muchos, que se les había dado un diagnóstico, como dice Robertito, de muerte, y usted pudo ver el poder de Dios, revertiendo todo ese diagnóstico y viendo el poder de Dios manifiesto. Muchos, ¿verdad, hermano? Muchos podríamos decirlo y testificar de ese poder del Señor en medio de las pruebas. También podemos ver el cuidado del Padre. ¿Cómo nos ha cuidado el Señor? Yo medito y hay una gratitud profunda en mi corazón cuando medito cómo el Señor guardó mi vida cuando viajaba, cómo el Señor estuvo ahí, cómo el Señor estuvo hablándome en esos tiempos. Ese cuidado del Señor, que cuando iba a suceder algo, el Señor me hablaba y me decía, no vayas a este viaje. En ese entonces estaban asaltando los buses que viajaban a Panamá. Yo viajaba a Panamá a traer mercadería. Y cuando iba a suceder algo, yo no iba, porque el Señor tenía cuidado de mí. Y así el Señor tiene cuidado, mi amado, de usted. Él manifiesta en las pruebas, manifiesta su cuidado.
Otro de los puntos por qué nosotros pasamos pruebas es porque el Señor quiere, el Padre quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Dios siempre busca eso. Cada una de nuestras pruebas tiene una descripción divina. Dios sabe exactamente dónde estamos. ¿Dónde está usted? Dios quiere que estemos donde Él quiere que estemos. ¿Y cómo llevarnos allí? Y sin duda, Él actúa en nuestra vida. Dios sabe dónde estamos, pero Él quiere que nosotros estemos donde Él quiere que nosotros estemos, en nuestra vida espiritual. Desarrollar el carácter de Cristo. Mis amados, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Sabe que empeñar la palabra es tan fácil aún para los hijos de Dios? Decir, sí, ahí llego. Mentiras no llegan. Hacen un compromiso. ¿Y sabe qué es lo que más tristeza da? Es que a veces los cristianos hacen, ¿cómo se llama? Llegan a un acuerdo, se quedan de ver con alguien y esa persona no tiene a Cristo. Y llega el que no tiene a Cristo y el que no. El que tiene a Cristo se le olvidó su compromiso, su palabra. Empeñan su palabra como que fuera cualquier cosa. No, amados. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser de una sola pieza. Debemos que nuestra palabra, que puedan decir la hermana María, cuando ella dice que sí, ella da una palabra, usted créalo, que eso va a ser así. Pero ¿qué están diciendo de nosotros? ¿Qué están diciendo de usted? Empeña su palabra y la botan como que si no valiera. No, mis amados. Cuando nosotros, por eso la Escritura nos dice, cuando tu sí sea sí, cuando tu no sea no. Si es no, no puedo, hermano. Si es sí, ahí estaré. Hacen compromisos, amados. A quien nosotros representamos es al Dios Todopoderoso. Nosotros no representamos a ningún gobierno de esta tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo y representamos a Cristo. ¿Cómo estamos representando a Cristo nosotros? ¿Cómo estamos representando? A veces decimos mentiras. Bueno, dicen. ¿Cómo representamos a Cristo? Hizo un acuerdo con alguien. Sí, fíjese que estoy hablando de eso, pero todavía no tengo la respuesta. Pero pronto le digo, luego, cuando ya tenga la respuesta, yo le digo, pasó el tiempo y nunca se interesó. Y vuelve y, ¿qué pasó, hermano, con aquello? Pues mire que, fíjese que, mejor que no diga nada, porque va a decir una mentira. Mejor que no diga nada. Amados, debemos vivir como lo que somos, hijos de Dios. Que la gente pueda ver ese testimonio y que digan, el hermano Luisito, no tiene nada que ver con Luisito. El hermano Luisito, mire, ese hermano es una sola pieza. Que los vecinos puedan decir, este hombre es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe por qué? No solo por lo que habla, no solo por lo que transmite de Cristo, sino por su testimonio. Usted que trabaja ahí con personas,
¿Cuándo les habla de Cristo cuando está ahí usted haciendo su trabajo? ¿Cuándo le dice, usted conoció al Señor? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Yo quiero hablarle de ese Dios maravilloso que transformó mi vida, que cambió mi vida. Están tan dedicados al trabajo que se olvidan del Señor. Amados, seamos dignos representantes de un Dios digno. Seamos dignos representantes de Cristo en cualquier lugar donde estemos. Llegó el policía y le dijo, no, te voy a hacer una esquela. Oh, no me hagas esquela, mire, y empieza. Y sabe que cometió la falta. No le podemos dar para lo fresco. Señor bendito. Dios mío, hermano, no es posible. No es posible que un hijo de Dios, usted dígale, reconozco que cometí la falta. Hágame la esquela. Y si no fue que usted cometió la falta, sino que esta persona se quiere aprovechar de usted, dígale, hágame la esquela. Pero yo no le voy a dar nada a usted. Debemos desarrollar el carácter de Cristo, amados, en todo. En todo. Recuerdo una vez, estoy recordando esto porque estoy viendo a Erling. Estaba más pequeño Erling. Llegaba yo a la casa de los hermanos Carminda y David y estábamos dando las enseñanzas. Entonces yo les compartí, porque estas cosas parecieran, mis amados, que las vemos pequeñas, ¿verdad? Entonces yo les compartía a ellos y sé que Erling tomó eso para él. Yo andaba en el súper y entonces, pues me gustan mucho las frutas, agarro una papaya, esta papaya está buena, y cuando digo se me cae la papaya, ¿no? Entonces en el momento pensé, dije yo, voy a poner la papaya y voy a agarrar otra. ¡Ey! El Espíritu Santo va. ¿Cómo vas a hacer eso? Dios mío, perdóname, me sentí tan avergonzada en ese momento. Dije yo, voy a pagar esa papaya y voy a llevar otra. Hice lo correcto. Eso es manifestar el carácter de Jesús. Porque ¿qué haría Jesús en una circunstancia? Entonces Erling me decía, pastora, y que en una ocasión, después de esto, ¿verdad que él escuchó? Yo andaba en el súper y él agarró, no sé, es que ya fue hace mucho tiempo y no me recuerdo muy bien qué fue lo que él agarró. Parece que era una paleta de unas que son como malvaviscos y parece que se le zafó. Entonces él iba a ponerle y agarrar otra. Entonces se acordó y dijo, no, voy a hacer lo correcto. Eso es, aún en esas cosas pequeñas, nosotros debemos manifestar el carácter de Jesucristo. Bueno, mis amados, vamos a leer la conclusión. Cuando reaccionamos sabiamente, no culpar a nadie, porque en las pruebas no debemos culpar a nadie, mis amados. No debemos culpar a nadie más, sino que pase lo que pase, digamos, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Y Dios nos está haciendo, ¿sabe qué es lo que nos está haciendo el Padre? Semejantes a Cristo. Eso es lo que está haciendo el Padre. Nos está haciendo semejantes a Cristo. Debemos confiar que Dios controla la duración e intensidad de nuestras pruebas para poder superarlas en victoria. Nada sucede sin su conocimiento. Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica en nuestra vida. Cada prueba nos beneficiará si reaccionamos en fe. Como conclusión, para responder sabiamente debemos tener convicción de que cada prueba es una oportunidad de mostrar
perseverancia bajo presión, porque uno de nuestros testimonios más grandes es que alguien nos vea pasar por una aflicción en la vida y que de alguna manera, mientras otros estarán llorando y quejándose, nos veamos con una fe firme, avanzando, no nos estancamos, tenemos plena confianza y seguridad. Quizá por dentro lloremos, pero por fuera nuestra perseverancia es muy evidente, y si tenemos la convicción de que en verdad Dios utilizará las pruebas en nuestra vida para nuestro bien. Gracias, Señor. Gracias.